Bienvenidos a Siguiendo la Verdad. Este programa tiene como propósito exponer la palabra de Dios con fidelidad. Y es el deseo de cada uno de los maestros que hacemos parte de este equipo. El deseo de nosotros es que todos seamos bendecidos, que aprendamos, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Para el episodio de hoy, continuamos con el estudio que estamos realizando de la carta a los Efesios y vamos a culminar el capítulo 2. Y en este capítulo Pablo explica cómo los creyentes hemos pasado de muerte a vida por la gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo. Y que ahora no solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino que hemos sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. De esta manera, nuestro pasaje de hoy sirve como conclusión de lo que se ha dicho anteriormente y como una consecuencia importante, valiosa para el creyente y para la iglesia. Vayamos al pasaje en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El versículo 19 de este pasaje empieza con la expresión así que, dándonos a entender que hay una nueva realidad para el creyente. Esta nueva realidad tiene que ver con que ahora el creyente pertenece al pueblo de Dios. Y es lo que Pablo está explicando en el versículo 19. El creyente ahora hace parte del pueblo de Dios y disfruta de una nueva ciudadanía. Es por esto que Pablo le dice a los efesios que ellos ya no son extranjeros, no son advenedizos, que quiere decir también que es una persona extraña a un lugar. Todo aquel que está en Cristo viene a ser entonces un conciudadano con la multitud de santos. Tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento. Venimos a ser entonces conciudadanos con hombres como Abraham, como Job, como David, también como Pedro o como Pablo. Pero Dios hace algo aún más poderoso e increíble todavía, según lo que vemos en el versículo 19. No solamente nos hace conciudadanos con estos santos, sino miembros de la familia de Dios. Dios nos hace entonces hijos. Hijos parte entonces de su familia. Nos recibe de la misma manera en la que recibe a su Hijo Jesús. Vemos más adelante en el versículo 20 lo que Pablo dice, diciendo, edificados entonces sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo hace entonces otra cosa, algo más, es lo que está explicando en el versículo 20. Él dice que el fundamento sobre el cual se basa la vida espiritual de la iglesia y por ende la vida espiritual del creyente es los apóstoles y los profetas. Dice Pablo que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, teniendo a Cristo como una piedra angular o como la piedra angular. Pablo utiliza la metáfora de una edificación, de una construcción, para describir la manera en que los creyentes se relacionan con el fundamento que sostiene su fe. Hay dos cosas inconmovibles que Pablo menciona en este versículo en cuanto al fundamento de la fe cristiana. Son dos cosas. La primera, los apóstoles y los profetas, y la segunda, Jesucristo mismo, como piedra angular, como piedra principal del fundamento. Al referirse a los apóstoles, Pablo hace referencia al testimonio que los apóstoles dieron acerca de Jesús, de la vida de Jesús y de su muerte redentora. Es el testimonio que encontramos en el libro de los Hechos,
cuando los apóstoles empezaron a predicar el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y es el testimonio que ahora nosotros tenemos en todos los libros del Nuevo Testamento. Es el testimonio apostólico que tenemos entonces en nuestras Biblias. Al hablar, por otro lado, de los profetas, Pablo se refiere al testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, que hablaron también, que anunciaron de la salvación que Dios traería al mundo por medio de su Hijo. La palabra profeta o profetas se utiliza en gran manera en todo el Nuevo Testamento. Y en la mayoría de las veces, cuando se utiliza la palabra profeta o profetas, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, porque estos profetas anunciaron la obra que Dios haría. Dios haría. Cada vez que alguno de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, o Pablo, o el mismo Jesús, hablaban de los profetas, de lo dicho por los profetas, se referían a los profetas que habían hablado de Jesús, que habían hablado del Mesías, que habían hablado de la salvación que Dios traería para los pecadores y de la restauración de su reino. Así que en esta expresión, apóstoles y profetas como el fundamento, encontramos entonces contenida todo el testimonio de las Escrituras como un fundamento de la fe cristiana. Es lo que hoy nosotros tenemos en nuestras Biblias, el Antiguo y Nuevo Testamento. Y Cristo entonces está como la piedra principal de ese fundamento. El tercer punto que me gustaría compartir es lo que entonces encontramos en los últimos dos versículos, 21 al 22. En estos, Pablo continúa todavía con la metáfora del edificio para referirse a la iglesia. Este edificio espiritual va creciendo en santidad para el Señor. Y ese es el propósito de Dios para la iglesia. Y es lo que Pablo le dice a los creyentes, que todos juntamente sean edificados para que Dios more en ellos por su Espíritu Santo. Es lo que también enseña Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 3. En el versículo 9 de 1 Corintios 3, Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y más adelante, en el versículo 16 de 1 Corintios 3, también entonces Pablo hace la pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Los creyentes no son un edificio cualquiera, sino un edificio santo, un templo santo, donde el Dios del cielo hace su morada en el Espíritu. Sin embargo, notemos que esta edificación y este crecimiento que se produce, esta construcción, este crecer, es un crecer en santidad. Y este crecer en santidad viene como resultado y como producto de estar sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, es decir, sobre el fundamento de las Escrituras, de lo que la Biblia nos dice en el Antiguo y Nuevo Testamento acerca de Jesús. Lo que quiere decir es que no hay manera en la que un creyente entonces pueda crecer y crecer en santidad si no es teniendo el testimonio de las Escrituras como su fundamento de fe. Vamos a concluir. En este corto pasaje con el que damos por término el estudio del capítulo 2, encontramos estas tres cosas importantes que quisiera resumir. La primera es que cada creyente ahora disfruta de estar cerca de Dios, viniendo a ser conciudadano con los santos y miembro de la familia de Dios. Lo segundo es que la iglesia está edificada, que es decir, construida sobre el fundamento y testimonio de los apóstoles y profetas y Cristo como piedra principal. Y lo tercero es que el propósito de todo esto, el propósito de esta edificación, de este crecer, es que todos los miembros de la iglesia, todos como un cuerpo, juntamente crezcamos en santidad, de tal manera que seamos el templo de Dios en la tierra, donde Él haga la morada, su morada en el Espíritu. Estos tres elementos son esenciales para la vida de la iglesia y hacemos bien en
poner atención en ellos con el fin de ser una iglesia viva, una iglesia que Dios pueda usar para la salvación de los perdidos y para la expansión de su reino. Te invito a que sigas pendiente de los siguientes estudios en los que continuaremos esta maravillosa carta. Y espero que el episodio de hoy pues haya sido de mucha bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga.